porque especialmente podemos recordar a través de esta mesa que tú presides, Señor, el sacrificio de la cruz del Calvario. Señor, la agonía que nos dio vida, la muerte que nos dio verdadera vida, Señor, cual tú sellaste con tu resurrección gloriosa, para poner, Señor, sobre nosotros, sobre un pueblo escogido, Señor, que rescataste del pecado. Señor, pusiste sobre nosotros vida eterna para la gloria de Dios. Te agradecemos, Señor, por este momento en el cual venimos a rendirte juntos, Señor, los míos de culto, y a participar de estos símbolos que nos hablan, Señor, que todavía tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Concédenos de tu gracia, Señor, en esta hora para poder leer, escudriñar tu palabra, escuchar, Señor, tu voz en nuestro corazón, Dios mío. Conforme tú envías tu palabra a nuestra vida en esta mañana, Señor, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Así también te glorifiques a través de nuestra participación en esta santa cena que has preparado para nosotros en esta mañana, Señor, por amor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Amado hermano, gloria a Jesús. Quisiera, con la ayuda del Señor y la gracia de Dios, que podamos contemplar hoy en la palabra, porque veníamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Habíamos dicho el domingo pasado, recuerda, mi hermano, que es un mensaje que junto al mensaje de la cruz parece haber desaparecido de nuestros púlpitos. Es que con la ayuda de Dios vamos a procurar acercarnos a esta palabra, que no es solamente importante que se predique en las iglesias, no es importante solamente que la palabra de la cruz y del arrebatamiento de la iglesia del Señor esté en los púlpitos, es importante que esté vigente en el corazón de cada uno de los cristianos, porque son palabras vivas. Es palabra viva, la palabra de la cruz es la palabra que cambia, que rompe cadenas, ¿sí? Que nos da libertad, que nos da nueva vida, que nos confronta de alguna manera con el pecado, decíamos el domingo pasado, y la palabra de la venida del Señor, de la venida por su iglesia, también nos confronta porque nos impulsa, nos direcciona para que podamos estar preparados para ese día que el Señor preparó desde los cielos y preparó en su corazón para compartir con nosotros, con sus fieles, con sus escogidos. ¿Amén? Así que con la ayuda del Señor vamos a compartir nuevamente en el libro de Apocalipsis, mis hermanos, y vamos a procurar con la ayuda del Espíritu Santo ir aproximándonos a ese momento, a esa dirección, como decíamos, que el Señor ha dejado escrita en su palabra, a esa senda en la cual debemos estar preparados y debemos transitarla, pensando que el Señor viene pronto por su iglesia, porque es lo que Él dice, no lo que a nosotros se nos ocurre, ¿eh? Es lo que Él dice. Así que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, mis amados, un versículo de la palabra de Dios que está dirigido a una de las 7 iglesias de Asia. En este caso era la iglesia de Filadelfia, una iglesia preciosa a los ojos de Dios. Así que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 11, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:11: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Nos encontramos, bueno, como decíamos, nuevamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, con el mensaje de parte del Señor
al pastor y a la iglesia del Señor que estaba allí en Filadelfia. Como sabemos, Filadelfia era una ciudad de Asia muy vinculada a la cultura griega, una ciudad pagana. Se rendía culto allí a diversos dioses, a diversos ídolos. Y también había, hermanos queridos, una gran comunidad cristiana allí en Filadelfia, fruto del mensaje del Evangelio que había sido predicado en aquella región. Así que hacia estos cristianos, hacia ellos, hacia el pastor de la iglesia, va dirigido este mensaje de parte de Dios por medio de su siervo Juan. Recordamos que Juan estaba allí en la isla de Patmos cuando recibe esta revelación, estaba siendo prisionero, ¿sí? Como dice él en Apocalipsis capítulo 1, por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo, había sido puesto, había sido llevado a aquella isla por orden del emperador Domiciano, un emperador que, como habíamos recordado, hizo una gran persecución de todos los cristianos. Y al apóstol Juan no le quitó la vida, pero lo mandó allí a la prisión, a una isla llamada Patmos. En aquella prisión estaba Juan. Yo estaba en el Espíritu un domingo, en el día del Señor, dice el apóstol Juan, oí detrás de mí una voz como de trompeta, y recibe ahí la revelación de todo lo que va a acontecer, como decíamos, presente y futuro, tocante a los tiempos del fin. Y recibe también un mensaje para las 7 iglesias que estaban en Asia, un mensaje que se mantiene contemporáneo, que es también para la iglesia de hoy, que es para nosotros, mis amados, ¿sí? Conforme a lo que Dios ha dejado escrito por el Espíritu Santo en la revelación de su palabra. Así que es importante, hermanos, y es notable cuando nosotros leemos el mensaje a esta iglesia de Filadelfia. Era la única de las 7 iglesias para la cual el Señor no tenía ningún reproche. No había ningún reproche de parte de Dios para aquella iglesia. Una iglesia que a los ojos de Dios tenía poca fuerza, pero se había mantenido fiel. Versículo 8, dice el Señor: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? A los ojos de Dios, una iglesia que aparentemente tenía poca fuerza, pero se había mantenido fiel en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesucristo. Y tenemos aquí, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 11, una clara mención del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Antes del fin de los tiempos, antes de la gran tribulación, antes de la manifestación del anticristo y antes de la segunda venida del Señor. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en el versículo 10, en el versículo anterior, el Señor está prometiendo que Él guardaría a su iglesia de los acontecimientos que sucederían antes de su segunda venida, es decir, antes del fin de los tiempos. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos que el Señor promete guardar a su iglesia, a los que se mantuvieron fieles, a los que se mantuvieron guardando la palabra de Dios y guardando el testimonio de Cristo en su vida y a través de su vida. Promete guardarlos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, se refiere aquí a los que se han mantenido fieles en obediencia, con esperanza, con paciencia, con buen ánimo, a pesar de todo, esperando en el Señor. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, te guardaré de la tribulación. La palabra tribulación significa gran aflicción. Eso quiere decir tribulación. Dios iba a guardar y promete guardar a su iglesia de la gran aflicción que ha de venir sobre este mundo para probar a todos los que habitan en él. Así que el Señor, amados, guardará a su iglesia de la tribulación que se avecina, de la aflicción que se avecina al final de los tiempos, con la manifestación del anticristo sobre este mundo. ¿Sí? Una gran tribulación, una gran aflicción, una gran persecución, un gran caos en todo este mundo generado por este inicuo, llama la palabra de Dios así, por este hombre que
representa al diablo y se opone a todo lo que se llama Dios. Así dice la palabra. ¿Sí? Así que Dios promete guardar a su iglesia. Ahora nosotros nos enfocamos en los tiempos del fin, hermanos. Y por eso decimos que estos mensajes que nos hablan de la venida del Señor, no solo deben estar en nuestros púlpitos, deben estar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a leer la palabra de Dios en lo tocante a lo que dice respecto del final de los tiempos, mirar la palabra de Dios y mirar lo que acontece en el mundo. Cuando nosotros miramos la palabra y miramos lo que acontece en el mundo, nos damos cuenta que ciertamente el Señor viene muy pronto. Porque la palabra de Dios nos ha dejado señales. Nosotros no sabemos cuándo esto va a acontecer. No tenemos una fecha exacta. Todos los que han puesto fecha se han equivocado, han errado. ¿Sí? No sabemos cuándo acontecerá esto, pero lo que sí sabemos es que hay referencias bíblicas por medio de las cuales podemos ver las señales sobre este mundo, señales que se están cumpliendo y que nos están dando certezas acerca del fin de los tiempos y de la segunda venida del Señor Jesús. Jesús viene, ¿se acuerdan que decíamos el domingo pasado? Jesús viene nuevamente a establecer su reino. Viene y pone sus pies sobre la tierra. Viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos, como está escrito. ¿Sí? Pero antes hay un acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene a llevar a su iglesia. Jesús en ese momento no pone los pies sobre la tierra. La Biblia dice que iremos a recibir al Señor en el aire. Gloria a Jesús. Así que hay señales que muestran claramente que el mundo se va encaminando hacia el fin de los tiempos. Y antes del fin de los tiempos ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. Las señales muestran claramente que el mundo se encamina hacia un gobierno mundial. ¿Sí? Para dar lugar allí a la aparición del anticristo, a la gran tribulación y luego, como dijimos, la segunda venida del Señor. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Pero cuando suceda, la iglesia ya no estará sobre la tierra. Amén. Nos gozamos en el Señor, porque el Señor guardará nuestra vida de todo mal. El Señor Jesucristo habrá venido por ella, mis amados hermanos. Ahora, en cuanto a los tiempos del fin, nosotros decimos, no sabemos cómo va a acontecer, no tenemos la fecha exacta, no podemos mirar un calendario, un almanaque para saberlo, hermanos. Pero hay algunas cosas que la palabra nos dice y nos advierte para que podamos identificar claramente dónde estamos parados, ¿sí? Como se dice habitualmente. Podemos ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y seguramente nosotros vamos a identificar que ha comenzado ya a gestarse, a ponerse en marcha el plan de Satanás y que ha comenzado a ponerse en marcha el fin de los tiempos, mis amados, y que en el corazón de Dios está a venir a buscar pronto a su iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Esta primera frase, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sabe qué significa esto? Ya está en marcha el espíritu del anticristo. Esto está diciendo. En el original griego dice, ya está en marcha el misterio que viene a violar la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que esto está en marcha, hermanos? Cuando nosotros miramos al mundo y nos sorprendemos de tanta maldad, nos sorprendemos porque la maldad se ha multiplicado, porque la maldad de muchos se está enfriando, como dice la palabra, a causa de la maldad. El amor de muchos se está enfriando, se enfriará el amor a causa de la maldad. Estamos viendo que se está cumpliendo esta parte de la palabra. Cuando nos sorprendemos y decimos, uy,
Es cierto lo que está pasando, porque la Biblia dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que este espíritu del mal está en movimiento y está preparando el camino para el anticristo. Así como el apóstol Juan preparó el camino del Señor Jesús para las buenas nuevas de salvación, este espíritu inmundo ha sido liberado y prepara el camino del anticristo, prepara el camino del mal. ¿Me sigue hasta aquí? Gloria a Jesús. Así que cuando nosotros hablamos y nos sorprendemos, che, ¿viste que en algunos países de Europa están usando un chip que te lo ponen en la mano derecha y en la frente? Entonces vos tenés que ir al mercado y ya no utilizás tu tarjeta, utilizás el chip, ¿viste? Pero cuando esas informaciones llegan a nosotros, nos da escalofrío de repente porque vemos que la palabra se cumple. ¿Pero qué es eso? ¿Es el fin? No. Es el espíritu del anticristo que está en marcha preparando el camino. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque está en marcha el misterio de la iniquidad, dice la palabra de Dios. Cuando nuestros gobernadores o presidentes hablan de un gobierno, de la necesidad de un gobierno mundial, y esto lo hemos leído varias veces en los diarios y lo hemos escuchado en los noticieros, los grandes presidentes de los grandes países del mundo están de acuerdo en que se necesita un gobierno mundial para evitar el caos al cual se encamina el mundo, de que se necesita una moneda única en todo el mundo. ¿Sabe qué es eso? El espíritu del anticristo que está en marcha. ¿Se da cuenta? Se habla de una gran religión a la cual la palabra de Dios llama la gran ramera, una única religión mundial, ¿sí? Para lo cual están apuntando los líderes religiosos a través del ecumenismo, ayudados ahora por esta nueva ola de inteligencia artificial, ¿sí? Que está dando respuestas a interrogantes religiosos como nunca antes, hermanos, ¿sí? A esta inteligencia artificial que al parecer es la imagen de la bestia de la cual habla la palabra de Dios. Entonces, todo esto se está encaminando, hermanos, hacia un gobierno mundial, hacia una moneda única, hacia una única religión, en beneficio de que la gente viva mejor. Mentira. Es el espíritu del anticristo que está preparando el camino para el mal. ¿Sí? La Agenda 2030, ¿usted la escuchó? Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que este espíritu, este misterio de la iniquidad está preparando el camino para que se manifieste el anticristo, para que vengan los días que están escritos en la palabra de Dios, la gran tribulación y aquel inicuo a quien el Señor destruirá, dice su palabra, con el resplandor de su venida. Amén, mis amados. Pero antes de que todo esto suceda, amados míos, la iglesia ya no estará sobre esta tierra. Entonces, si nosotros tenemos en claro que este misterio de iniquidad está produciéndose a pasos agigantados y que está preparando el mundo, debemos también preparar nuestro corazón, porque mucho antes todavía el Señor vendrá por nosotros. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Sí? Gloria a Jesús. Pero hay otras señales también que nos muestra la palabra, que son señales concretas, hermanos. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, vemos también allí señales de los tiempos, señales que no podemos negar, que se están cumpliendo. Mateo 24:4, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, el reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En 2 Tesalonicenses nosotros aprendemos que hay un espíritu, un misterio de iniquidad, de injusticia, que está en marcha y está preparando un camino. Pero además la palabra de Dios en Mateo 24 nos dice claramente y nos enseña a reconocer a través de la Biblia con mucha claridad cuáles son las señales que están aconteciendo
y que están preparando el fin de los tiempos. Guerras, rumores de guerra, ¿verdad? Que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Claro, nosotros podemos decir, escuche, siempre hubo guerras, o no es así, y siempre hubo terremotos, y siempre hubo pestes, y siempre hubo enfermedades. Claro que sí, a través de las generaciones ha habido, pero hermanos, la guerra no era lo mismo cuando vinieron mis abuelitos de Italia, que la guerra estaba muy lejos, a miles de kilómetros, y aquí no pasaba nada. Pero ahora las guerras tienen una repercusión a nivel mundial. Es decir, lo que está sucediendo ahora respecto de las señales que nos habla la Biblia es la intensidad, la profundidad de las señales que nunca se han visto antes. Y eso tiene relación con los tiempos del fin. Cuando mis abuelitos vinieron de Europa, la guerra estaba allí, muy lejos, a nosotros no nos pasaba nada. Pero resulta que ahora hay 2 países en guerra en Europa y el mundo está temblando. ¿Por qué están temblando? Porque dañaron una central nuclear. Entonces el mundo no sabe qué va a pasar. Si a estos se les ocurre utilizar ese tipo de armamento o dañar otra central de energía nuclear, el mundo está temblando. Porque una guerra que está a miles de kilómetros puede repercutir aquí mismo o en todo el mundo. Así que hasta aquí, hermanos. Lo mismo ocurre con la guerra de Israel y Gaza. Es a miles de kilómetros, pero uno de los países dijo que iba a hacer atentados en todo el mundo. Entonces el mundo está temblando, porque una guerra que está a miles de kilómetros está sacudiendo todo el mundo. Nadie sabe dónde va a estar el atentado. Todos los países temen. ¿Se dan cuenta? La intensidad, la profundidad con la cual las señales están siendo vistas en este tiempo. Enfermedades y pestes, como siempre, estaban muy lejos, ¿sí? Hasta el 2020. ¿Qué íbamos a pensar? ¿Qué íbamos a ser sacudidos por algo que se originó en China, hermanos? Jamás nos había pasado. Sin embargo, el mundo enfermó. El mundo fue sacudido a causa de la pandemia, de las pestes. Y probablemente haya otras que también van a sacudir al mundo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Porque está escrito en la palabra de Dios. Son señales por medio de las cuales estamos viendo que el mundo, la humanidad se encamina hacia lo que la palabra está diciendo, hacia lo que la palabra dice, hacia lo que la palabra profetiza respecto de los tiempos del fin. ¿Quiere decir que todo esto que está pasando ya es el fin? No. Versículo 8, Mateo 24:8 dice, no es el fin, todo esto es principio de dolores. Todo esto que es principio de dolores. ¿Se da cuenta? Principios de aflicción. El mundo se encamina hacia el tiempo del fin, cuando vuelve Jesús a establecer su reino, y dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. ¿Amén? ¿Recuerda esa palabra? ¿Sí? Apocalipsis 1:7. Dice el Señor en su palabra, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Bien? La iglesia no está en ese momento. Esa es la segunda venida del Señor. El mundo se encamina hacia esa segunda venida. Y hermanos, una señal muy clara. Una señal muy clara que nos encaminamos hacia los tiempos del fin y que Jesús está muy cerca. ¿Sabe cuál es? De todas las que mencionamos, una a la cual prácticamente nos estamos acostumbrando diariamente. La vemos por todos lados, pero como que estamos acostumbrados. ¿Sabe cuál es? La apostasía de la iglesia. La iglesia cristiana evangélica apóstata que se ha desviado de la verdad. Esa es la señal más clara. Dice el Señor, mirad
que nadie os engañe. Es decir, la iglesia engañada, la iglesia apóstata, la iglesia que se ha extraviado de la verdad, es una de las señales más claras de los tiempos del fin y de que el Señor viene muy pronto. Mateo capítulo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Se dan cuenta? Mirad, estén atentos, que nadie los engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En griego la palabra Cristo significa ungido. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Y mire el versículo 24 de este capítulo, el versículo 24 de Mateo. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? La gran señal de estos tiempos es la apostasía de la iglesia. Y yo decía, casi que estamos acostumbrados, ¿sí?, a lo que está pasando. Falsos cristos, falsos ungidos, falsos predicadores, falsos profetas que harán grandes señales en el nombre de Jesús. ¿Pero cómo puede ser eso? Pero está escrito. Mateo capítulo 7, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre y predicamos en tu nombre. Y el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Se acuerdan de esa palabra? Es decir, multitudes corriendo detrás de ellos, tal como está sucediendo en este tiempo. La iglesia apóstata, la iglesia que se ha desviado de la verdad, la iglesia que está siendo engañada por Satanás con falsas doctrinas, la iglesia que está siendo engañada por Satanás haciéndole creer que las modas del mundo son válidas también en la iglesia. La iglesia que está siendo engañada por Satanás haciéndole creer que las diversiones de la carne y de las emociones pueden sustituir el poder del Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia. Sí, mis hermanos. Todo esto que es lo que están viendo nuestros ojos, principio de dolores. Así dice la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros, hermanos, el Señor dice, miren que nadie los engañe, miren que ustedes no se desvíen de la verdad, miren que nadie los haga extraviar. Necesitamos cuidar fielmente la palabra de Dios como la cuidaba la iglesia de Filadelfia. Porque nos estamos acostumbrando a esta señal de una iglesia apóstata que se desvía de la verdad. Y bueno, es decir, de repente somos todos cristianos, no tenemos toda la misma fe, no creemos todos en el mismo Señor. ¿Vio? Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. El Señor no viene a buscar una iglesia diluida, corazones diluidos, débiles, mediocres, una iglesia llena de vírgenes insensatas que no tienen aceite suficiente, que están dormidas y que no se dan cuenta del esposo viene pronto. El Señor no viene por esa iglesia. El Señor viene por una iglesia real, poderosa, llena de aceite del Espíritu Santo, ungida, que ama, que adora, que sirve en el poder del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia que va a escuchar la final trompeta. ¿Sí? O como decimos siempre, nos creemos que hay dos cielos. Hay un cielo para cristianos consagrados y otro cielo para cristianos carnales. Entonces los carnales se quedan en el cielo carnal, hermanos. ¿Sí? El Señor viene a buscar una iglesia viva, poderosa, una iglesia fiel. No importa si tiene poca fuerza, ¿no? Pero una iglesia que se mantiene fiel. Dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Y dice el Señor en Apocalipsis 3, 11, lo que hemos leído, mis amados, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Antes que el mundo se encamine hacia la aflicción del anticristo y de la gran tribulación, Jesús viene por su iglesia. Así que si estamos persuadidos de que el mundo está muy mal y de que todo esto va a llegar a su fin, estemos mucho más persuadidos
de que el Señor viene pronto con nosotros. Aleluya. Y preparemos nuestro corazón para esperarlo, como Él merece que lo esperemos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, retener, aferrate, mantener firme lo que recibiste. Esto nos está diciendo el Señor. Que retengamos, que mantengamos firme, que estemos aferrados a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es decir, retengamos nuestra salvación, como dice la palabra. Filipenses 2:12, como nos decía la palabra el jueves. ¿Sí? Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Retengamos nuestra salvación. Retengamos la palabra de Dios tal cual como está. Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará. Pero también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que debemos retener la sana doctrina. Aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retengamos la santidad delante de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mantengamos firme en nuestra vida los deseos y la vivencia de la santidad que el Señor merece, la verdadera comunión con Dios y su iglesia, como nos dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 en adelante. Hermanos amados, retengamos lo que el Señor nos ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. El Señor nos ayuda a estar vigilando, hermanos, a estar pensando, a estar mirando la palabra y mirando lo que acontece, a aprender a mirar de parte del Espíritu de Dios las señales de los tiempos, porque a la brevedad nos vamos a ver en el aire, aleluya, completamente transformados, con un cuerpo de gloria, recibiendo al Señor. Amén. Dice el Señor en el original, dice el versículo que leímos: estoy viniendo rápidamente, estés tomando firmemente lo que he puesto en ti, para que nadie tome la corona de ti. Amén. ¿Qué te dice el Señor? Estés reteniendo firmemente lo que he puesto en ti, para que nadie tome la corona de ti. Amén. El Señor nos ayuda, hermanos. Ser un pueblo sabio, un pueblo que está orando, que está buscando el rostro del Señor, que está escudriñando la palabra, que está guardando el testimonio de Cristo y que está mirando lo que acontece en el mundo que se aproxima al final de los tiempos, sabiendo que antes de que eso acontezca, escucharemos la trompeta final, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, iremos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Amén? Necesitamos ser esa iglesia despierta. Despierta a la palabra, despierta a los tiempos. El mensaje de la cruz y el mensaje del arrebatamiento de la iglesia no son mensajes que se descartan. ¿Sí? La iglesia que quiere vivir en el mundo y que tiene sus planes en el mundo ni se acuerda del mensaje de la cruz y del mensaje de la venida, del arrebatamiento de la iglesia. Pero nuestros corazones, que tienen nuestros ojos puestos en los cielos, estamos permanentemente, hermanos, escudriñando esta palabra, porque Jesús viene pronto con nosotros. Amén. Aleluya. ¿Qué le parece si estamos de pie?